internacionalista. Bienvenido, Francisco RPP. Gracias por la invitación. Muy bien. ¿Ha escuchado usted lo que ha dicho Gabriel Boric, Sí. el mandatario chileno? Sí. Antes, Gustavo Petro, lo mismo con Luis Arce y hasta el mismo AMLO en México se habían pronunciado sobre la situación que vive el país, esta situación de conflicto. ¿Cuánto daño nos hace esto? A ver, hay que distinguir, ¿no? Yo creo que lo que dijeron AMLO, Petro... bueno, hubo primero el comunicado que firmaron, ¿no? Que firmaron AMLO, Petro, el presidente de Bolivia, Arce, Luis Arce. Y Luis Arce, y ¿cómo se llama? Y Fernández de Argentina. Donde claramente entre líneas decían que el presidente seguía siendo para ellos Pedro Castillo, ¿no? Entonces, es claro, eso es inaceptable, ¿no? Entonces, eso motivó que el Perú llamara en consulta a sus embajadores. A eso se añadió, efectivamente, además, las declaraciones de AMLO, ¿no? Insistiendo y además de manera, digamos, ya casi descarada. Y bueno, pues el asilo, y eso motivó la expulsión del embajador mexicano. También el presidente Petro, que había dicho inicialmente en Twitter que Castillo se había suicidado políticamente después de hacer su intento de golpe. Sin embargo, después todo su discurso es diciendo ese señor debería ser, como lo dijo ahora en la CELAC, ¿no? Lo dijo indirectamente, pero dijo acá hay un presidente que está preso y debería estar acá. ¿Quién es el único presidente que está preso? Claro, ¿no? Se refiere a Pedro Castillo. Evidentemente, ¿no? Claro. Y está la presidenta de Honduras, que tiene una posición similar, ¿no? Entonces, ellos son presidentes que cuestionan la sucesión constitucional que se ha dado y pretenden negar que Castillo ha cometido un intento de golpe de Estado. Eso es absolutamente inaceptable y sus expresiones efectivamente son injerencia en los asuntos internos del Perú. Para que nos quede claro, eso sí es injerencia entonces, directamente. Para mí sí, algunos dirán que no, pero para mí es claro que es injerencia, ¿no? Porque uno dice, no, la injerencia solamente cuando de repente intervienes en la política de ese país, por ejemplo, financiando a un partido político, entonces estás interviniendo en las elecciones dándole dinero a un partido político, o estás financiando eventualmente una guerrilla dentro de ese país, entonces ahí es injerencia. Y el caso de Evo Morales, ahora, porque él ya no es presidente. Claro, entonces el caso de Evo Morales ya no es presidente, pero es presidente del partido de gobierno. Pero claro, como no es presidente, se podría decir, bueno, en todo caso, no es el gobierno el gobierno boliviano el que está interviniendo, ¿no? Además es verdad que hay una lucha, una pugna en estos momentos muy grande entre Luis Arce y Evo Morales, porque Evo Morales, que es una persona que solamente piensa en el poder, quiere ser candidato en la próxima elección y obviamente Luis Arce quiere ser reelegido. Entonces hay una pugna entre ellos dos donde se acusan hasta de narcos, o sea, por personas interpuestas, evidentemente, ¿no? A pesar que pertenecen a la misma agrupación, claro. el MAS, el Movimiento al Socialismo. Exactamente, pero están muy divididos ahora, ¿no? Y en gran parte tiene que ver por la postura de Evo Morales, aunque es verdad que Luis Arce también él es una persona autoritaria, ya lo ha demostrado. Bueno, entonces esa es una situación. El caso de Chile, Chile sí reconoció al gobierno de la señora Boluarte, lo reconoció. Claro, después viene la declaración efectivamente de la declaración de Boric en esta cumbre de la CELAC, que fue finalmente palabras muy duras. Lo que pasa es que lo que sí nos genera una mala imagen a nivel internacional, de querramos o no, son la cantidad de muertos. Porque efectivamente no es usual que en tan poco tiempo, más allá evidentemente de lo que uno pueda, digamos, explicaciones que se puedan dar, pero obviamente tantos muertos en manifestaciones llaman la atención, ¿no? Entonces dices, algo está pasando ahí. Entonces los países sí pueden pronunciarse, los gobiernos de otros países pueden pronunciarse sobre temas de derechos humanos y democracia respecto de otros porque son valores universales. Es mucho más fácil hacerlo respecto de dictaduras, ¿no? Como Venezuela y todo lo demás. Para países que son en principio democráticos como el nuestro, ahí está el tema. Entonces hay maneras de expresar, desde el punto de vista diplomático, hay maneras de expresar las cosas. Por ejemplo, la Unión Europea emitió un comunicado donde expresaba su preocupación y decía que esperaba que no hubiera excesos policiales, una cosa en esos términos. Entonces, fue una manera indirecta de jalarle un poquito las orejas al Perú, porque efectivamente lo que ha pasado pues es incomprensible. Claro, pero una cosa es expresar la preocupación y otra lo que hizo, por ejemplo, el presidente de Bolivia, Luis Arce, ¿no? Claro, exactamente. Claro. Entonces, son maneras, porque otra vez,
en diplomacia se tiene que ser muy cauto. Uno no puede... Guardar las formas. Uno tiene, exactamente, tiene por que decirlo de guardar alguna las manera. formas. Entonces, Claro. ahora, lo que hizo el presidente Boric, yo diría que está un poco en una zona gris, donde dice, porque finalmente él no es que está respaldando a Castillo, nunca lo hizo. Lo que sí expresa una molestia respecto de los muertos y lo que pasó en San Marcos. Entonces, bueno, el gobierno ha reaccionado, ¿no?, convocando al embajador de Chile, no ha llamado al embajador peruano en consulta, ojo. Lo que sí ha hecho es convocar al embajador de Chile y expresarle su malestar. Bueno, ¿por qué? Porque lo de Boric no puede ser equiparado a lo otro. Puede generar molestia, lo que uno quiera, pero no es exactamente lo mismo. Y en todo caso, podría decir sí, pues, pero en el Perú hay ese tema de derechos humanos que ha hecho que incluso la Unión Europea o los propios Estados Unidos se hayan pronunciado, aunque de manera diplomática. ¿Podría hacer el Perú lo mismo que hizo con México, por ejemplo? ¿Con el caso del embajador mexicano Pablo Monroy? No. Y ni siquiera, ¿para qué tampoco llamar al embajador de Perú en Chile? Porque me parece a mí que... Para usted no es necesario, entonces. Incluso creo que la Cancillería lo ha considerado así. Se ha limitado únicamente a expresar un malestar. No creo que el presidente Boric vaya hasta ese extremo, que vaya finalmente, digamos, insistir con el tema, ¿no? Ahora, hay otro tema muy interesante, es que los países finalmente cuando... Hay temas de Estado, de intereses de Estado. Es obvio que López Obrador, Petro, ¿cómo se llama también? Arce y el propio presidente de Argentina, ellos han manifestado finalmente posiciones ideológicas. Finalmente ellos tienen una posición ideológica que es para ellos más importante en el fondo que la democracia y los derechos humanos. Evidentemente, que la han expresado sobre ese tema y anteriormente con la condena de Cristina Kirchner por la justicia por corrupción. Y se permitieron emitir un comunicado que no fue firmado por Castillo, pero lo respaldó verbalmente, ¿no? Un comunicado criticando no al gobierno argentino, pero sí a la justicia argentina. Eso también es injerencia y es una falta de respeto al Estado argentino. Claro, el gobierno argentino feliz de la vida, pero están atacando a un poder del Estado argentino. Entonces, eso sí me parece que es... Entonces, claro, está en la misma línea. Es finalmente, yo a mis amigos no me los toques, ¿no? Y después viene la democracia, la lucha contra la corrupción y los derechos humanos. ¿Y qué le ha parecido la respuesta de la presidenta Dina Boluarte? Ella se presentó, ¿no?, ante la OEA a través de una sesión virtual y ha tratado de explicar lo que ocurre en el país. Bueno, ha dicho algo que más poco que había manifestado cercano a lo que dijo la prensa extranjera, algo similar, ¿no? Yo no sé si en este caso de la OEA lo dijo, pero sí lo dijo ante la prensa extranjera. Hay cosas... Por ejemplo, la intervención de la ministra de Relaciones Exteriores en la CELAC que me pareció una buena intervención. Ana Cecilia Gervasi. Sí. Ahora, la presidenta creo que, en todo caso, cuando habló con los reporteros extranjeros, ha retomado versiones que no están comprobadas. Porque eso de decir que los famosos ponchos rojos de Bolivia, que efectivamente hay un movimiento que se llama así en Bolivia, se dice que han traído no sé qué cantidad de balas Dum Dum, además dijo que eran armas ancestrales cuando las balas Dum Dum no tienen nada central, son cosas modernas. Eso no está bien, porque uno no puede, digamos, una presidenta no puede lanzar versiones que no están comprobadas. Son cosas que se sueltan en las redes. Porque ella habló también de una suerte de asusadores internacionales, ¿no?, que estarían atentando contra la democracia. Bueno, creo que se refería básicamente a Bolivia, ¿no? Me parece, sobre todo el tema de Evo Morales, que obviamente han hecho trabajo político a lo largo de todos estos años, ¿no? Es más, hoy día en el diario de Bolivia, página 27, hay una parlamentaria del Partido Comunidad Ciudadana que es el expresidente Carlos Mesa, donde dice que han habido pues varios viajes de Evo Morales, ¿no?, al Perú, un montón de viajes, ¿no? Y además también que dice que hay funcionarios de un ministerio de allá, de descolonización y despatriarcalización, ese es el nombre del ministerio, que han venido al Perú y obviamente han estado haciendo un trabajo político que evidentemente ha tenido una influencia, supongo yo, en todas estas personas. Pero claro, el problema de Perú ya creo que va más allá, ¿no? Yo creo que obviamente el sur en general votó por Castillo y a pesar de todo había parte de ese electorado que seguía votando por Castillo. Entonces, no creo que sea solamente un tema, yo creo que va más allá del tema internacional, es un tema que tenemos nosotros. Que allá puedan estar alentando lo que quieran, pero no es
digamos, no hay que verlo solamente, no es solamente, o sea, va mucho más allá de eso. Es un problema Acá bastante tenemos complejo, un problema ¿no? interno muy Bastante grave, complejo, ¿no? sí. Que tiene también pues, una dinámica local, ¿no? Muy bien, Francisco, gracias por estar con nosotros. Encantado. Francisco Belaunde, internacionalista, analizando lo que ocurre en nuestro país y su relación también con países vecinos, aquí en Todos